Hola, hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos los maestras y maestros que están por allí uniéndose a este gran vivo que tenemos esta tarde con una hermosa invitada que nos viene a hablar de sus procesos en su transformación, en su... A ver si me escuchan. Alguien que porte por allí que estamos en vivo. Perfecto. Ahí estamos en vivo. Hola, hola, feliz tarde y noche para todos desde donde nos están viendo. Hermosa maestra Akiriak, bienvenida a este gran vivo. Un placer por haberme aceptado esta invitación que le he hecho con mucho amor. Para, bueno, pasar un rato aquí conversando de nuestra hermosa experiencia, nuestro hermoso transitar, nuestras vivencias particulares dentro de estas nuevas enseñanzas y aprendizaje con la información de Maika. Primero que nada, preséntate, hermosa, por acá, Akicha, Anmiek, te saluda y los saluda a todos, hermosa. Preséntate. A ver, feliz Bueno, tarde. buenas tardes. Gracias por haberme invitado a este vivo. Feliz de estar acá. Mi nombre, que primero soy un ser humano nuevo, consciente, transitando en mi verdad. Mi nombre es en Templo Ceremonia Humana Leticia y mi nombre cristal es Akiriak. Aunque ayer les cuento, me llegó un nuevo nombre, que lo voy a nombrar para Claro, reconocer él, que es Sanubik Kairek. Así que vamos a ver qué pasa. claro, tienes que ir mantrándolo para ver qué vibración hay en ti, porque todos los que estamos en esto sabemos que a partir de la conciencia que se va modificando, los nombres también tienen vibración y entonces van modificándose también para ir a la par de nuestra vibración. Hermosa. Esta tarde queríamos hacer una pequeña tertulia. Es un conversar de expansión de conciencia, de cómo te has sentido con esta información, qué ha generado para ti, cómo la has recibido, cómo la recibió tu entorno, tu ambiente. Cuéntanos, porque sé que tienes muchas cosas que contarnos. Ya lo sé, ya lo sé. A ver, Bella, la cámara Comencemos. son... Yo empecé en este camino, en realidad, hace muchísimos años atrás, cuando desde mi biológico estaba pasando por un montón de circunstancias, y en mi entorno, en mi ambiente en ese momento, me di cuenta, observé que había un montón de cosas que se repetían en mi familia. Entonces, cuando empecé a ser consciente de eso, de lo que me pasaba a mí, y después de ver qué sucedió en mi mamá, en mi abuela y en esas cosas, empecé a hacerme la pregunta de que qué significaba, que por qué pasaba esto, ¿no? Más allá de lo que yo estaba viviendo, que no era agradable para mí en ese instante, me puse a tratar de buscar el por qué, cómo podía ser que pasara eso. Y bueno, en ese camino de búsqueda fue cuando empecé a ir liberándome de todas esas situaciones, pero en un estado de conciencia, ¿no? De entender por qué cada dolor, cada tristeza, cada miedo, cada angustia, cada cosa que parecía que era de afuera, estaba adentro, y me fui sanando, me fui como liberando de eso, ¿no? Hoy con Maika es como recibir la información, gestarla y después Fluir, expandirla, ¿no? fluir. Pero en ese momento era como que estaba atravesando por todas las terapias holísticas, que en ese momento me servían a mí para poder ir liberando todos esos dolores. Tanto
que se había pasado al biológico, ¿no? Entonces mi cuerpo físico estaba, entre comillas, desequilibrado, enfermo, yendo al médico, a veces los médicos no encontraban la solución, o no sabían el por qué, de repente te mandaba mucha medicación, pero yo no quería tomar remedios, quería encontrar, o sea, era como si en mi interior hubiera algo que me dijera que no era por ese lado la forma, era porque yo me negaba a tomar remedios, o sea, no, era como que pasaba por el proceso del dolor, o sea, lo pasaba, no. Si, ay, por ejemplo, mis hijos me decían, ay mamá, ¿cómo estás así? Tenés que ir al médico, y yo decía, no, déjame, déjame, yo sé por qué es, y no entendían, pero para mí estaba perfecto como lo hacía yo. Claro, sí, es parte de un proceso que uno va viviendo y se va dando cuenta, que es lo que uno lo trajo hasta acá. La intuición desde niña que te decía, no, por ahí por las religiones no lo es, no, ahí no es. Y uno no sabía dónde buscaba, pero iba llegando la información. Iba llegando información que uno ni sabía de dónde venía, aparecía. Eran cosas que parecían casualidad y realmente eran parte de un proceso evolutivo interior que tu cuerpo, tu ser te guiaba. Tu ser te iba guiando, te iba formando. Y en mi ese proceso, momento, ser, no. ¿ah? En ese momento yo no sabía qué era, qué era. Ninguna. Es más, prácticamente uno hace poco que se da cuenta que cuando la información te llegó de Maicá, entendiste cuál era realmente el fin de toda esa gran búsqueda, ¿no? Que de cierta forma te ha dado ha dado luz. Mira, yo pasé también un cáncer de cuello uterino, pasé una fibromialgia diagnosticada y casi de invalidez, unos dolores fuertísimos. Y después se me hizo un desplazamiento de columna con un 70% de la L4-L5, donde los médicos pensaban que porque yo no estoy inválida, aún, y me tenían que hacer una operación, y yo dije, no, yo no me voy a operar la columna. Empecé a hacer ejercicios, prácticas, y bueno, busqué, y como intuitivamente cuál era la razón que me tenía ahí, con esa fuerza, forzando situaciones en mi ambiente, que me hacían colapsar, me hicieron colapsar la columna. Entonces, hoy por hoy, sin medicamentos, sin tratamiento, evaluándome, sanándome a mí misma, he superado el cáncer, la fibromialgia, y la columna la tengo desviada, el hueso lo tengo afuera, pero yo hago mi vida completamente normal. Entonces, esto es parte de una información. De la columna, las cargas que venís teniendo de mucho tiempo sin conciencia, ¿no? Nos vamos cargando, haciendo cargo de esto, de acá, de allá, y vamos sobrecargándonos para atrás, y eso la biodecodificación nos ha ayudado muchísimo para poder entender lo que oculta detrás del síntoma, ¿no? Porque el síntoma no está más que ahí como una señal gigantesca, un cartel rojo que te está diciendo, mira acá, ¿qué hay detrás de esto que no estás viendo con tus ojos, ¿no? Claro. A mí en la fibromialgia me pasó lo mismo, llegué a estar tirada en una cama sin poder moverme de tanto dolor. Y cuando desde el estudio del árbol genealógico, empezar a entender que todo ese dolor tenía un mensaje oculto, que estaba mandándome señales para que yo viera, y cada vez peor, porque cuando todo va poniéndose peor en el cuerpo biológico, es como que ya no saben cómo decirte, hey, parate, prestate atención. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos esa conciencia o ese elevado que siempre ha estado allí guiándonos, siempre, pero nosotros, como realmente pensamos que no es nuestra propia voz que nos habla, entonces nosotros le decimos, no, tú no tienes razón, yo lo voy a hacer porque sí, o sea, a mí me va a salir bien. Entonces, ¡pah! El golpetazo que nos llevaba y uno queda taca. Mira, yo tenía 5 médicos, tenía pastillas, fisioterapia, todo. Y un momento llegué y llorando dije, Veda, mira, de verdad, concéntrate, qué es lo que estás somatizando, porque yo venía de leer a Hammer, al doctor Hammer, que fue el creador de la biodecodificación, ¿no? Entonces empecé y boté todos los tratamientos, investigué en internet qué era, que había afectado mi parte emocional, fui hasta allá sanando, voy soltando, llorando, y bueno, cuando acordé
2, 3 meses, ya yo estaba perfectamente bien caminando. Bueno, y aquí estamos. Entonces, sí se puede. Yo soy un ejemplo, tú eres un ejemplo, todas las que estamos pasando por aquí, ejemplo de que esas cargas sí se pueden soltar, esas cargas sí se pueden aliviar y que podemos transformar nuestras vidas y que la edad no importa y lo que hayamos vivido tampoco importa, porque gratitud infinita, porque ese tránsito fue el que me hizo que yo buscara respuestas a mi dolor, Claro. respuestas a mi ardor, respuestas a no ser feliz, y entonces fue donde nosotros tanto pedir a este elevado, y tanto fue que por fin encaminamos y pudimos abrirnos en conciencia para que la información bajara. A ver, no sé cuáles fueron tus límites, tus experiencias. Aquí estamos para escucharnos, para escucharte, hermosa. Qué bueno verte, de verdad tengo mucha alegría porque te había visto por allí como yo, activa, tratando pues de soltarnos y poder vivir esta experiencia hermosa, vivir esta experiencia como somos, como siempre hemos sido y tratando de mejorar cada día más. En este tránsito, mi querida hermosa Akiria, ¿cuál fue uno de los límites, si puedes compartir, que te ha costado más transitar, que pudiste observar de ti, que pueda servir de experiencia a lo que están escuchando, que fue un antes, un después de Akiria, de tu Bueno, mano? yo creo que yo hasta los 40 y algo de años, 46 por ahí, ya me faltan pocos meses para los 50, ¿no? Hasta los 46 de años, ponele, yo tenía una venda en los ojos, o sea, era como que no vivía, repetía, estaba como la rueda de hámster, repitiendo, 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 sin darme cuenta de nada. O sea, tenía pequeñas señales, me estaba dando cuenta de que el biológico me estaba mandando señales, tenía un deseo muy profundo de estudiar el árbol genealógico, psicogenealogía, era como que había algo interno que me decía anda por ahí, pero tenía muchos miedos a estudiar, a salir afuera, que me vieran, a ser aceptada, al si era por ahí o si estaba bien o estaba equivocada. Cuando empecé a estudiar, me acuerdo que yo empecé a estudiar de noche, y yo creo que el primer límite fue sentirme en total libertad cuando salía en la noche a mi clase de estudio. Yo salía a la calle y me sentía maravillada del mundo, era como un niño que se descubre, no sé, una cosa difícil de decir. Y en ese proceso fue cuando empecé a darme cuenta que había empezado recién a vivir, o sea, a ver mi vida, a yo dar los pasos a todo eso que se estaba presentando ahí. Y a medida que yo empecé en psicogenealogía, a estudiar el árbol genealógico y a ir entendiendo los puntos que se presentaban en mí y que se repetían, fue como una expansión que desde ese momento se empezó a abrir, y no se ha detenido hasta ahora, porque después de ahí pasé al PNL, después de PNL pasé a Reiki, después de Reiki pasé a otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y siempre en expansión, siempre descubriendo algo más. Y ese algo más, un día me cae la ficha de que mi profesora de psicogenealogía un día me dice, ¿vos te diste cuenta que sos una buscadora? Porque yo contaba mi historia, que en realidad es muy larga para contar acá, ¿no? Pero me di cuenta que yo desde mucho tiempo atrás siempre estuve no quedándome con solamente lo que pasaba, ¿no? Es como vivir la experiencia, pero tratar con la conciencia de entender por qué se presentaba ahí, para qué se presentaba ahí. Yo creo que ese fue como más importante de mi vida, porque eso fue el antes y el después, me cambió. Esta que soy ahora, que ustedes ven, no es la que yo era. Y después que me encontré a Maika, porque cuando yo pasé por todo el proceso de estudiar y ya creía que ya había hecho todo, y dije, está bueno, ahora sí, ya está, ahora no tengo que hacer más nada, yo como que me liberé de tanta cosa, y ahí aparece el video de Maika, en Instagram. No, ahora tenés que ir por acá. Ahora,
algo así como que dice, ahora apenas comienza el cuento. Entonces te cae aquella ficheta donde te empiezas a ver con lupa todas las cosas que tenemos para cambiar, para mejorar, para transformar. Divina maravilla, de verdad. Pues algo así me pasó a mí como a todas. Lo hermoso fue que cuando yo encontré a Maika, y ella empezó a hablar sobre liberar un montón de cosas, yo ya lo había hecho, pero sin saber que lo estaba haciendo para dirigirme a esto que estoy ahora, ¿no? Entonces cuando ella llegó, era como que yo pasé un tiempo, pero es como que fueron los últimos pasos de terminar de trascender esa parte, ¿no? Y en lo de escuchar las voces, que uno siempre dice, tengo esa vocecita interna, pero no sé qué es. Y después con Maika entendía que esa vocecita era mi padre elevado, que yo como humana no lo entendía, ¿no? O lo de ver cosas, o de escuchar, tener los sentidos en algún momento muy activados cuando era más joven, y no saber qué era, por qué era. O pasé por el tarot, de tirar las cartas, y tenía una gran conexión para que el otro me dijera, no, ay, mirá lo que me dijiste, vos sabés que fue exacto, así, y esas situaciones que parecían como raras, pero que uno no sabía de dónde venía esa conexión, y hoy me doy cuenta que en realidad era como siempre mi padre elevado, que siempre estaba conmigo, en cada uno de esos procesos que tenían que ver con mi aprendizaje, para ser esto, porque en realidad esto que yo hablo ahora con fluidez, tuvo un proceso de estar como en el huevo, como Maika dice, ¿no? Como metida, acurrucadita adentro, y miedo a salir, ¿no? A que me vean, a si soy verdad. Siempre, otra de las cosas que me pasaba en mi vida era que yo siempre tenía esa cosa de que tenemos que ser verdad, hay que ser la verdad ante todos, la verdad en todos lados. A Dios no le gustan cosas chanchas, yo siempre decía, ¿no? Yo me acuerdo que decía, si haces algo mal, no, a mí no me importa, allá arriba hay uno que está viendo todo, a Dios no le gustan las cosas chanchas, así que yo siempre estaba con esa acción, sin saber por qué era. Después cuando Maika empezó a hablar de la verdad, hay que ser verdad, yo dije, está, es eso. Eso es para mí, eso es para mí. Dentro de las transformaciones que en este poco tiempo, ¿desde cuándo estás con Maika? ¿Desde qué fecha estás con Maika? Febrero del año pasado. Ya tienes un año y algo. Desde esa fecha hasta ahorita, ¿cuál ha sido para ti la transformación más importante que tú has notado en ti, que te has hecho como decir, wow, me liberé de esto, o trascendí esto, o cuál sería en ese caso que pudieras tú compartir? Yo creo que la conexión con mi ser interno, el escucharme a mí misma, el escuchar las células, como dice Maika, el escuchar las células. Bello. Creo que eso ha sido porque Maika un día dijo hay que aprender a escuchar y aprender a escucharse, ¿no? Y ahí fue cuando soy como muy buena alumna, o sea, porque siempre estoy en esa cosa de aprender, y ese día yo me di cuenta que cada día, porque vivo mi presente absoluto, o sea, dejé de estar en el afuera para empezar a estar en el adentro. Entonces dejé de decir que es lunes, o es martes, o que es miércoles, o sea, traté de sacar la mente de todo lo que era estructura, ¿no? Y simplemente fluir con lo que se presenta, y ese fluir con lo que se presenta me ha permitido a mí conectarme con las células que me ha estado transitando por un nombre y por otro nombre, y que camina por otro nombre, y de golpe cuando quiero acordar que ya estoy en uno, paca, te aparece otro, y en la visualización, en ver, en recibir las señales que me manda mi Padre elevado de cosas que van a suceder, y cómo yo voy a estar en ese momento. Por ejemplo, cuando suceda la gran vibración, lo que tenga que suceder, en el momento que tenga que suceder, a mí mi Padre elevado me mostró cómo iba a ser la activación de eso, ¿no? Era como un encendido que te hace en el cuerpo. Es como
mi padre me hablará en ese momento y es como si hiciera un clic y automáticamente entra en misión, por decirlo de una forma juguetona, no sé cómo describirlo, pero me ha permitido eso. Y es maravilloso porque es un descubrir constante, tan fascinante que no podés no hacerlo, no podés no querer no hacerlo, porque es como que está, es esto. Sí. Aquí tenemos, hermosa, a Kiriak, una pregunta de nuestra hermosa amiga y maestra, Ameniak. ¿Qué te ha costado, la pregunta es para ti, qué te ha costado más trascender en este proceso? Así como, ¿qué te ha costado más? No siento que me haya costado mucho más de la nada. mochila que dejaste atrás, dígale, más de las piedras, esas eran unas rocas que dejamos allá atrás. Atrás capaz que sí, pero en este momento no es que me haya costado nada, porque todo lo hago como así, entra, sale, entra y sale, me doy cuenta de algo, puff, y sale, no, o sea, es muy rápido, en el grupo que tenemos, en el cual charlamos, es como que con gran facilidad capto lo que me limita. Lo más reciente, por ejemplo, ahora fue el de ayer mismo, que hablaban sobre el pasar un audio o un WhatsApp o diciendo necesito suscriptores o que sepan que estoy haciendo tal cosa, ¿no? Ahí me di cuenta automático que yo no lo estaba haciendo en el respeto del otro, ¿no? En esa situación de entender que el otro tiene su camino y que no voy a interferir, o sea, sé que él no conecta con esto, y no le voy a estar pasando mis cosas. Y ayer entendí de que si en mi camino yo mando mi información, al que le resuene, le resuene, y el tipo, bien. Y lo mismo es una maestra que habló sobre cómo lo hizo ella, y que ella recibió mensajes de personas que no esperaba, y ahí dije, wow, sí, es así. Y eso fue un pequeño límite que yo tenía, pero que ya hoy mandé mensajes, o sea, que ya lo entendí. A mí me pasó que yo mandé los mensajes así, claro, estábamos conversando sobre ese tema, y las personas que menos pensé me escribió, wow, tú estás en ese camino tan hermoso de ese tipo de lectura, tenemos que hablar para que me cuentes más, ¿ves? Entonces, de repente es una persona que está necesitando la información y todo esto es así, llega por casualidad, y tú eres parte de ese proceso de las causalidades para que otra persona pueda seguir este camino y expandirse, porque hay gente que no la conoce, no sabe, están en dolor, están en ardor, están en un proceso, y bueno, realmente hay mucha holística, pero muchas holísticas no les han dado resultado a muchas personas, entonces ese es uno de los procesos. Otro límite que he estado estos días, que me pasaba, ¿no? Y me pasaba, por ejemplo, con el padre de mi hijo, que me pasaba algo que yo a mí me costaba el tema de enfrentarlo. O sea, es mucho más largo. ¿Por qué? Porque desde el linaje de materno y paterno, yo tengo una conexión con él que tiene que ver con, que está cruzada. O sea, yo para él en el árbol genealógico represento a su papá y él para mí representa a mi papá, para mi inconsciente, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que me pasaba de tener que enfrentarme a algo, mi niña se tiene que enfrentar a la autoridad, al padre, porque él representa a mi padre. Entonces, en un momento yo opté por no tocar, ¿no? Por no chocar, por evitar hacerlo, para no entrar en conflicto. Pero eso implicaba que yo, o sea, no me afrontaba a la situación, ¿no? ¿Y qué pasa? El vínculo con él no se corta. ¿Por qué? Porque él es el papá de mi hijo, y aunque yo me separé por una determinada situación, no implica que se corte. O sea, sigue presentándose. Entonces un día, me acuerdo que un día yo agarré y dije, hace mucho tiempo, ¿no? Yo dije, un día se produjo una discusión y dije, uy, basta, yo ya sé que hay algo que tengo que aprender contigo, pero no sé qué es. Pero sé que hay algo que tengo que aprender con vos, y mientras tanto, vamos a evitar... Claro.
yo me doy cuenta, el otro día, por ejemplo, mi hijo chico tuvo un accidente en la escuela, ¿no? Que eso ameritó que yo lo llevara al médico, pero que antes de llevarlo al médico yo acudiera a mi sexto sentido, a ese ser interno que yo siempre acudo antes de tomar una decisión de cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido fluí en preguntarle cómo estaba, porque yo ahora me reconozco en que soy guía de él, que no estoy para darle órdenes, sino que yo lo acompaño en su proceso, pero dándole las herramientas para que él tome resolución de sí mismo dentro de mi papel, ¿no? Lo guío. Claro. Como mamá humana, tomo decisiones que se tienen que tomar, pero a su vez siempre integrándolo a él en la pregunta en qué es, cómo está, qué te sentí, qué pasa. En ese suceso, yo entendí que había recibido un golpe en la escuela, que el golpe implicaba un proceso de dolor, que el golpe implicaba un proceso de que también el cuerpo podía generar un moretón, y eso tenía un par de días de resolución. En ese proceso todo el tiempo le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Tenés dolor? ¿Cómo te sentís? No, me duele poquito nada, bueno, Hasta que llegó un día que voy y le pregunto, y me decía, oh, me duele un poquito más y ahora estoy como inflamado, me siento que estoy como hinchado. Bueno, ahora sí vamos al médico, ¿no? Para todo eso ya habían pasado unos cuantos días, ¿no? Cuando él el día antes que yo habla con él de eso, se lo contó a su papá, y eso dijo, ay, ¿cómo puede ser que no te ayuda al médico, que no sé qué, cuánto, que de urgencia, que papá, ¿no? Entonces ahí entró como en mí, y me di cuenta que eso sucedió. Pero yo dije, bueno, sigo con lo mío, no desenfocada en lo que tenía que hacer, al otro día lo llevamos al médico, pero esa situación que se presentó, que se paró ahí, me hizo que mi mente empezara a un montón de situaciones, conflicto, empecé con el estrés y un nudo en el estómago y me puse re mal. Esa noche no pude dormir de lo que me generó. Pero en observación de mí misma, respiré, pregunté a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Al otro día lo llevo al médico, lo atienden, pero la mente no dejó de trabajar en que, ¿y si es grave? ¿Y si ahora se empeora? ¿Y si yo no lo llevé antes? ¿Y si realmente él tenía razón de que yo no lo hubiese llevado antes y yo soy la culpable de esto? Te detonó duro. Mi humana empezó, ¿no? Y todo el equilibrio que yo venía teniendo hizo, y se desmoronó el piso. Bueno, tú sabes, ese es uno de los procesos que yo he notado en este andar de conciencia. Mira, tú estás tranquila, estás feliz, estás down, estás en alegría y te pasa algo imprevisto. O sea, alguien te dijo algo que te descuadró. Entonces, tú observas, desde acá, te observas tu reacción, pero la emoción está. Sí. Entonces tú empiezas como con el conflicto entre lo que estás observando y lo que estás sintiendo, pero ya, claro, ya lo estás analizando, ¿no? Y entonces empiezas, no, pero es que me dijo esto, ¿no? Entonces empieza uno, pero ¿qué te lo dijiste tú, no? Te lo estás diciendo tú, estás consciente, Kicha, que eres tú que te lo está diciendo porque hay algo que va a sanar. Entonces, cuando tú estás descuidado, que estás en tu tránsito del día a día, en cualquier momento te puede pasar una acción, una actividad, un choque, por ejemplo, un accidente. Sí. Antes de repente te bajas, insultas a la persona, ¿me entiendes? O que se te perdió un dinero, algo que te agarre de descuidado, como quien dice. Es ahí donde tú ves qué tan evolutivo estás para reaccionar. Entonces tú haces un comparativo de esa Kicha hace 5 años atrás, hace 1 año atrás, cómo hubiese reaccionado y cómo reacciona ahora. Entonces dices, wow, sí he cambiado. Porque a pesar de que en muchas circunstancias da el dolor, da la molestia, la resuelves muy rápido. O sea, no se queda girando. Hay gente que pasa una semana, un mes dándole. Mi papá me dijo, mi mamá me dijo, mi hijo me dijo. Bueno, entonces fíjate que te voy a contar algo que me pasó a mí. Por ahí está el hijo mío, a lo mejor escucha. Resulta que yo estoy aquí muy bella,
un día creo que era mi día libre con mi hija. Entonces le digo, ay, Mariana, vamos a hacer algo de cena. En eso, abrimos la nevera y nos conseguimos un lomo así bien rico. Me dice Mariana, mamá, ese lomo es de Daniel. No, pero es que ese hombre ya llega cenado del trabajo, ese no se va a comer ese lomo. Ya para mañana lo va a hacer. Picamos el lomito, lo metimos al sartén con quesito y nos rellenamos unos panes con lechuga, el lomo y el quesito. Eso estaba muy sabroso. Él llega del trabajo como a las 11:00 de la noche. Y en eso entra a la cocina y abre la nevera y no consigue el lomo. Y se ha puesto, que para qué te cuento, ¿no? En eso que él, mamá, el lomo, ¿dónde está el lomo? Entonces le digo, ay, hijo, nosotros no lo comimos porque pensamos que ya para mañana se dañó el lomo. Yo le dije a Mariana que no sé qué más. Él se molestó, pero agarró una rabia y nosotras dos escondía yo de ¿no? En eso él, mira, como él está también en mi entorno y más o menos ha aprendido, se salió de la cocina, se me para al frente de la cama y me dice, mamá, discúlpame, pero de verdad venía con la mente pensando en comerme mi lomo. Al día siguiente, el lomo era un chiste en mi trabajo, aquí en la casa, la que se llevó el lomo, o sea, se transformó eso que pudo haber sido un conflicto que en otra ocasión pues hubiese sido un alboroto, o una semana que no te hablo, ¿me entiendes? Entonces, pasó, pero nosotras reaccionamos de manera diferente. Yo no me puse a discutir con él, ni él se puso a discutir conmigo, y pasó muy rápido. Y así me pasó con otra situación bien particular de alguien que me hizo unas observaciones en relación a los de los vivos, y las observaciones fueron bien duras, y sí, me quedé así. Me bajó la autoestima, dije no voy a ser más vivos, no voy a hacer esto, porque fueron 3 puntos críticos o sea, duros, y nada de que estuvo bien ni nada, sino que me agarró de imprevisto, en serio, y yo me bajé, me apagué, lo pensé, ajá, aquí ya, eso está afuera o está adentro. Entonces por supuesto que está adentro, no está en otro lado. Cuando yo me empecé a buscar, era un rastro de lo que yo venía sanando con mis parejas, con todo lo que venía sanando, que me agarró de imprevisto a ver cómo reacciono yo. Claro. En ese momento lo pude procesar con otra maestra, le dije, mira, me siento así, me dijo, no, obsérvate, Besa, aquí ya sánate, revísate, y allí vas a cambiar la perspectiva y empiezas a soltar. Mira, no pasaron 24 horas y yo al día siguiente estaba tan feliz como estuvo en los días anteriores. Pero en esos instantes, en esas horas, yo iba a salirme, cerrar el canal, no iba a volver a ser vivo, me bajaron el autoestima. Entonces son pruebas a las cuales uno tiene que estar entero en confianza consigo misma, amarse, saberse, aceptarse, porque aquí estamos para errar. Para errar, nadie nació perfecto. En eso que tú estás diciendo, por ejemplo, que se presenta, porque se presenta, sí. Es como que si tu padre te dijera, bueno, a ver qué tanto aplicás lo que aprendiste, ¿no? Ajá. Y se te presenta. Pero también se te presenta esos últimos límites que estamos trascendiendo, que Maika siempre está repitiendo últimamente, ¿no? Estos últimos límites que nos están quedando para atrás, que no los podemos observar con conciencia. En mi caso, por ejemplo, a mí me pasó que yo, cuando llegué al hospital y llegué con toda la duda y los miedos y las inseguridades, respirando a la sala, empecé a conectarme con mi padre elevado telepáticamente, pedirle a mis células cristal que me transmitieran paz, que todo estaba, yo empecé a decir, todo está bien, todo está perfecto, no hay nada desequilibrado, todo está en orden, yo hice todo lo que tenía que hacer. Cuando entro al médico, le digo al doctor, no lo envié a la escuela, papá. La primera doctora me dice, ay, no, ¿cómo va a ser eso? Usted lo tenía que haber enviado igual. Yo dije, eso va en contra de lo que yo creía, está. Me pasan con un segundo médico, y a ese segundo médico me dice, tranquila, me dice, señora, usted lo que hizo estuvo perfecto, no lo tenía que enviar a la escuela. Y yo dije, gracias, porque era como la que yo necesitaba. Y de ahí todo fue
perfecto, hasta el final que nos fuimos sin ningún problema de nada. Y entonces, al otro día, yo esa noche me acuesto en la gratitud, con mi hijo festejamos, abrazamos, saltamos, hacíamos de todo porque no había pasado nada grave, y esa noche yo le agradezco a mis células por la información, y pregunto, ¿cuál es el límite que yo estaba trascendiendo? O sea, ¿de dónde venía el límite, no? Y en la madrugada me viene de ancestralidad, de una vida pasada, ¿cómo me dijo? Faraones, me dice, de faraones, donde el no obedecer implicaba la muerte. Hay que obedecer para vivir. Así me llegó telepatía, ¿no? Hay que obedecer para vivir, ¿no? Y si no obedeces, te morís, ¿no? Y venía de San cuando entendí que obedecer implicaba a la autoridad, desde mi humano, desde la autoridad era el padre, mi padre, Claro. que se presenta. Pero ese padre no me habló, ese padre no me habló a mí, ese padre le habló a su hijo, pero a mí me resonó, porque yo tenía que conectar con eso para trascender todo ese límite que me faltaba, y fue un día para el otro, todo se trascendió. Pero no solo se trascendió, sino que con un estado de conciencia clara de dónde era, por qué estaba, de dónde venía, qué era lo que yo estaba trascendiendo, la ancestralidad, los últimos pasos, y entendí, y lo liberé. Es más, ahora lo expando porque lo cuento. Aquí ya solo te falta un paso, y te lo voy a decir yo. ¿Cuál? Cómprale una caja de chocolates y se la regalas. Como dice Dan Marú, a ese maestro, cómprale un chocolate y dile, tomá vos, y gracias por expandirme, gracias por ser mi maestro, y ser mi espejo para yo ir adentro. Sabe que ha hecho lo que ha hecho. Él no tiene ni conciencia para entender que todo lo que ha hecho cuando estuvimos juntos como pareja y lo que ha hecho no estando juntos como pareja, porque cada paso que he transitado con él desde un lugar de distancia diferente, también me ha expandido, porque lo he observado con conciencia, ¿no? Hasta incluso el tema de la separación. Yo cuando me separé, humanamente creía que estaba enamorada, pero con conciencia entendiendo que estaba repitiendo un patrón, que había muchas situaciones que se repetían en el árbol, y que todo lo que mi madre y mi padre no pudieron hacer desde el linaje, yo lo tenía que o seguir repitiendo, o detenerme a ponerle conciencia y trascenderlo, y poner el límite en lo que no, para poder ir más allá en lo que sí, que era para mí, hacia mí misma. Ese paso implicó que yo tuviera mucho tiempo pasando por el dolor, por la tristeza, lo habré hecho bien, me arrepentí, no, me equivoqué, tengo que volver atrás, cosas así, ¿no? Pero en honor y gratitud a todo eso, porque todo eso me ha permitido que yo hoy esté en esta información, siendo todo lo que soy, en mi gran evolución, Akiria, y que si yo no hubiese dado ese paso de separarme, de sanar el vínculo del equilibrio, entendiendo el equilibrio en el masculino y el femenino, en todo lo que se presentaba en esa situación, de que lo vivió mi mamá, mi abuela, mi tatarabuela, todas, y yo lo estaba trascendiendo. Entonces yo invito a todos los maestros a que se observen en cada situación, porque todo tiene un gran mensaje para nuestra propia evolución. Todo. Cada personaje que aparece, cada cosa que se mueve, cada animal que te llega a tu vida, todo tiene una trascendencia para ti, que como estamos dormidos y estamos en automático, pasamos y piensa que es algo más, un adorno, algo allí. No. Cuando hay algo que detona, algo que te cae en ficha, tienes que parar, observar y buscar. A mí, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi linaje, yo traigo una situación del masculino. Yo soy muy masculina en el aspecto de fuerte, tomar decisiones. Me tocó, aparte de ser madre y padre también, ¿no? Sí. Pero fíjate de dónde lo traigo.
En mi casa mis tías eran 7 hermanas, y todas se quedaron solas porque ninguna soportó a los maridos, Wow. porque eran muy fuertes de carácter. Mi mamá fue mi mayor maestra, su man cum laude era HP, doctorado, bueno, pues ¿para qué te cuento? Y mi mamá era un militar, era un régimen militar. Ahí vivíamos, ahí le teníamos miedo toditos, mis 4 hermanos y yo. Y la anterior a ella, también mi abuela, era una mujer de muy fuerte carácter. Entonces, en las conversaciones que nosotros teníamos, principalmente con mi querida, hermosa maestra Ameniac, ella viene pasando también una situación así, y wow, vamos a hacer el tema del masculino y femenino porque estamos detonando en el mismo sitio. Y cuando estuvimos investigando para el masculino y femenino, nos damos cuenta dónde estaba el desequilibrio. Y parte del desequilibrio es no aceptar nuestro femenino, nuestra debilidad, nuestra hermosura, nuestra ternura para con nosotros mismos. Ahí empecé yo a sobarme, a abrazarme, a hablarle a mis células, a empezar a coquetear un poquito más, a aceptar que tengo debilidades, que yo no soy la mujer fuerte, todopoderosa, Superman, que todo me lo hacía. Entonces, Ameniá me hizo unas observaciones extraordinarias, porque como yo estoy sola con mis hijos, me dice, mira, Akecha, ya es hora de que ese patrón que viene, que tú todo lo controlas, todo lo mandas, todo lo haces, suéltale los espacios a tus chicos. Déjalo que yo tienda en la cama y si no la atiende, que no la atienda. Déjalo que tengan la ropa sucia, que no la lave. Que si dejaron algo sucio. Entonces, comencé a soltar eso, solté carga, mi reina, la carga que me llevó a mi casa una invalidez con un problema de columna a un 70% de desviación porque yo quería todo perfecto, todo en orden. Sí. Entonces, yo ahora lo que hago con ese tiempo es dedicarlo a mí. Me voy al parque, me estoy allá en el parque, hablo con una amiga, investigo, veo videos, escribo. Entonces me estoy amando, me estoy aceptando, me estoy dando mi permiso, mi aceptación. Es el momento importante para mí. Como dice Maika, hermosa, aquí la importante eres tú. Y todo lo que están afuera te están mostrando algo. Dime, reina. Porque cuando vos observás tu árbol genealógico para atrás, observás tu linaje, venís de un grupo de mujeres que todas no tuvieron otra que ser fuertes y ser esa estructura marcada y tienen que dejan el femenino de lado porque tienen que ser firmes, decididas, tomar acción a todo. Y dentro de eso también está el cargo de los hijos, de la educación, es la firmeza para que el hijo no se desequilibre, no se doblegue, ser ese padre que ese niño no tiene, o porque no lo tenga, o capaz que lo tiene, pero no tiene la autoridad de papá para hacerlo, y entonces vos te das cuenta, lo observás y te pones en ese papel. Y así cíclicamente todas las mujeres de tu árbol lo hacen, y te terminás esperando. ¿Qué pasa? El desequilibrio hace que después pasa lo mismo con las parejas, ¿no? Terminás atrayendo a alguien que tiene lo que vos necesitas para tu... El femenino. Vos sos masculina, tenés una pareja que es más femenino y se hace más cargo de esas cosas, pero vos tenés que ceder el mando del masculino, de ese afuera, de ese hacerse cargo de la acción del afuera, para poder conectar con el adentro. En mi caso, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo, y yo me acuerdo que yo me ponía en mi ventana cartelitos fluorescentes que decía, yo me amo, yo me quiero, soy hermosa, soy maravillosa, tú eres inteligente. Todo lo que nunca nadie me dijo, me lo empecé a decirme a mí, porque yo tenía que aprender a amarme, y como venía de un linaje de madres, de mujeres desvalorizadas totalmente por el masculino, de violencia en el hogar, que se repitió mucho para atrás, imagínate que yo no tenía nadie que me hubiese enseñado a hacer eso. Lo tuve que aprender sola, 40 y pico de años, estoy diciendo, o sea, y ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de la importancia del cambio de mi palabra, de cómo me expreso de mí misma, la importancia de cómo hablo yo de mí. Por eso siempre digo, escuchen, y el poder de la palabra, porque tu palabra tiene un poder de hundirte o de sacarte. Tu palabra te puede elevar al universo
y la misma la que le decís al otro, porque yo en conciencia transité el repetir el patrón violento con mis hijos mayores. Yo en violencia, que repetí la misma, no fui, recibí violencia, pero a su vez también yo la di a otro, porque no tenía conciencia, era lo que había aprendido en mi casa, y para mí lo normalicé al punto de que para mí era natural, eso era la vida, y creer que todos pasan por lo mismo. Y después, cuando empezás a estudiar y empezás a darte cuenta de que no, que es un patrón, que se repite, te empezás a dar cuenta de que lo podés cambiar, de que eso no sos vos, que vos sos otra cosa maravillosa. Y en ese proceso de cambio es que yo, por ejemplo, hoy, la madre humana, la que dividió la célula para que mi hijo esté acá de mis 11 años, por ejemplo, no es la misma que la que vivieron los otros más grandes, porque mis hijos más grandes tuvieron una persona que estaba en desequilibrio total en todo su ser. Y cómo podía yo entenderlos a ellos si ni siquiera me entendía a mí misma. ¿Cómo puedo ayudarlos o acompañarlos en un proceso cuando yo estaba en una niña doliendo, sufriendo por todas las tristezas, angustias, violencia? Viví en una casa donde mi padre siempre le pegó a mi madre, donde siempre estuve como hermana mayor protegiendo a los más chicos para que no vieran lo que pasaba, lo que sucedía, siempre en una actitud protectora hacia ellos, y yo en último lugar, porque no importaba. Y eso me hizo que a mí, en mi juventud y en mi adolescencia, el primer novio que tuve fue un novio que me pegó, como buen reflejo de que eso era una relación de pareja, porque fue lo que aprendí de mi padre y mi madre. Tener novio es que, él le tiene que pegar a ella no tiene que sentirse valorizada, no puede ni respirar, ni levantar la cabeza para mirarlo, porque si no, lo bajo de una trompada. Y yo aprendí eso. Y me tomó años darme cuenta de que no esa era la forma, que había otras, que existía otro tipo que el amor es otra cosa, que no era eso, ¿no? Vemos que también está la afectación, pero primero mi valoración, mi propia valoración. Tuviste que vivirlo, claro, para verlo y para sanarlo. Ahí hay una pregunta en cajita muy interesante que hace la maestra Miniac, y te la voy a hacer a ti. A ver, ¿cómo sé que estoy arrastrando un ancestro o un linaje? ¿Qué tal? Bueno, a ver. Te pasaste. Te la repito. Arrastrando un límite, pues, o con un ancestro o es de un linaje. Bueno, yo te cuento lo que me pasó a mí. Yo me di cuenta que era un ancestro porque la información me llegó automática, así, pum, me llegó en un segundo. Yo hice la pregunta y me llegó en un segundo. Y me di cuenta que era un ancestro. En el caso del linaje, la diferencia es que vos lo ves que se repite, o sea, en mi caso, ¿no? Lo que yo le reconocí fue que en las situaciones del linaje tenían como un proceso más largo de buscar, de encontrarme con la información, de conectar conmigo, era como ir sacándolo de a pedacitos, en mi caso, ¿no? Y en el ancestro, yo me hice la pregunta y me llegó automático, faraones, miedo a morir, todo en un segundo. Y aparte que lo reafirmo porque después está Maruk en un video, y Maika también dijo que el ancestro, tus células o tu padre leado te envía, y creo que Corus también lo dijo, la información te llega así, pum, te llega en un segundo. No te da tiempo a nada. Que arde, la ancestralidad arde, el linaje arde. Escúchame, en el caso, por ejemplo, que ahorita que estamos conversando, mira, ahorita me estoy dando cuenta, hablé de mi linaje, de mi problema de mi mamá, ¿no? Por parte de mi linaje de mamá, lo que vengo a trabajar, que es el masculino, el femenino, el soltar, y con mi papá me pasó algo extraño. Papá era un italiano que venía de la guerra, llegó a Venezuela. Papá no regresó más nunca a Italia. Papá, bueno, estuvo X. Y resulta que cuando me tocó a mí salir del país, que yo jamás en mi vida soñé salir del paraíso de donde vivía, me tocó vivir ahora la experiencia de no tener familia, de no tener a nadie, estar sola, sin nadie, o sea, yo no tengo a nadie sino mi hijo pequeño. Ahí voy.
Resulta que cuando estos dicen, ay, hay que trabajar los linajes, papás, mamás, abuelos, yo estoy escuchando un audio de coro y a mí me viene, medita. Pero es que así como te digo, me llegó a la meditación. Yo cerré los ojos y prendí la cuestión para meditar. Y me ha empezado a bajar y he llorado. He sentido la tristeza de mi padre, Ah, la, la, aquella cosa del corazón que no paraba de llorar y sabía que no era mío. Sabía que era mi papá. Entonces yo estoy en este proceso para observar ese linaje de papá que él vivió y me lo pasó genéticamente, esa tristeza y todo el que él venía arrastrando. Y más aún, entre chiste y chiste, juego y juego con Arkenia, hay un proceso que yo estoy repitiendo hace mucho, que es que yo me mudo. Yo tengo 50 y algo de años y me he mudado 60 veces. O sea, te podés imaginar. Yo he ido hasta a expertos astrólogos a ver por qué me mudo tanto. Y entre chiste y chiste, que ella me dice, Akicha, es que vos sos nómada, nómada, le digo, nómada. Pues me vino, ¡guau! Gitana, gitana. Le digo, ole, yo como que soy gitana, ¿no? Entre chiste y chiste, a mí toda la vida me llamó mucho la atención los collares, los bailes gitanos, esos cantos, es que me vibra, me vibra. wow. Entonces ya claro, los gitanos vivían mudándose para sobrevivir. Claro, yo lo viví cuando ella me dice, para sobrevivir. Vivían huyendo, huyendo, huyendo para sobrevivir. Y es tanto así que yo arrastraba a toda mi familia a mudarse. Hasta que yo tuve 19 años, entonces ya me empecé a mudar sola, me mudé, pues mudé, me mudé, me mudé. Entonces ahora yo lo estoy observando y me toca sanar lo que es la ancestralidad de gitana, de ese mundo nómada, que es hasta donde ahorita he llegado, y mi linaje padre-madre, que es mi madre, la fortaleza, el masculino demasiado fuerte, o sea, a equilibrarlo con el femenino, y con mi papá el mismo, el seguir de pérdidas de apego y todo lo demás. Entonces fíjate cómo caen las fichas hermosas y uno va uniendo aquellas piezas y uno dice, wow, tengo otra pieza más bravo para aprender. Qué lindo, qué Cuando, lindo. Me cuando dijiste emociona, me emociona. sí, maestra, porque cuando dijiste gitana me hiciste acordar, muchas veces yo tuve sueños, porque a mí siempre, era como que siempre tuve conexión a través de los sueños, ¿no? Y muchas veces me pasó de tener sueños en los cuales yo era una gitana. Yo danzaba alrededor de una fogata, bailaba alrededor de una fogata. Es más, yo no sé por qué, pero siempre me veía una vez en una mesa cuadrada en medio de un terreno baldío, tirándole las cartas a alguien. Bueno, te cuento más allá. Mira cómo es de profundo. Cuando yo estoy viendo, revisando esto de los linajes, papá, mamá, mi mamá, que es venezolana, ella, su mamá era hija de un español. Wow. Y mi papá, toda la descendencia es europea. O sea, que de mi 100% linaje genético, 80 es europeo, que es muy posible que yo tenga esa ancestralidad de ser gitana. Entonces, bueno, por eso será que tengo tanto feeling con mis maestras españolas. Ole, por ahí vi a la bella Lucayac, hermosa. Gracias por estar acá presente, llenándome de esa energía hermosa que ustedes siempre tienen. No sé si quieren hacer alguna pregunta. Por ahí no. Todavía no hay nadie que quiera hacer preguntas. Bueno, sigue hablando, mi niña, de tu experiencia, porque ya creo que yo eché mucho cuento. Ole, ole, ole. Yo lo que digo es qué maravilloso es nuestro caminar, porque en realidad hay muchas situaciones que se nos han presentado desde siempre, señales, mensajes, sueños, pero que nosotros no podíamos unir porque desde lo humano no lo podíamos entender, ¿no? Ahora con la vibración de Maika, con toda esta situación que estamos viviendo, tenemos, siempre hablo de mí, ¿no? Pero esa gran facilidad de conectar una cosa con la otra y ir como expandiendo y liberando situaciones que no nos dábamos cuenta, ¿no? El tema de, por ejemplo, la ancestralidad, yo no me daba cuenta de cómo era el tema de la ancestralidad hasta que la empecé a vivir con situaciones que tenían en referencia conmigo.
Por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que escuché a Maika que habló de ancestralidad, un día me llegaban nombres que no entendía qué significaban, y cuando Maika habló de eso y después en sus vivos nombró a esos seres, entendía que tenían que ver con yo antes de mí. Y después el poder engancharlo con situaciones que uno había vivido. Por ejemplo, yo hubo un tiempo en mi vida en el cual estuve como con mucho dolor y sentido del sufrimiento en mi pecho. O sea, sentía literal como que de acá me habían arrancado y me despertaba de madrugada angustiada, llorando, de tristeza y dolor porque algo me faltaba algo y no sabía qué era. Y por mucho tiempo estuve con esa situación, ¿no? En ese tiempo estaba en pareja, de despertarme de madrugada re angustiada sin saber por qué. Hasta que dije, como soy una buscadora, empecé a estudiar registros akáshicos, ¿no? Y en ese tiempo que empecé a estudiar registros akáshicos, una de las preguntas que yo hago era qué significaba esto, ¿no? En el registro akáshico me sale que era que yo, o sea, conecto con esa información y después en un sueño se me muestra toda la historia claramente. Que escena, yo en una montaña donde había mucho frío, un río que corría al costado, casas humildes, ¿no? En la cual yo estaba ahí viviendo. Y de repente aparecían dos personas que venían a decirme que mi hijo había fallecido, ¿no? Y yo me ponía de rodillas con ese mismo sentimiento que yo tenía en la vida real, en el sueño, ¿no? Y en ese mismo instante, se aparece mi ex, siempre tanto. Porque no se ve compartido. Sánalo para que se desaparezca. Y a partir de ahí me decía, si yo te dije que eso había pasado, me decía. Y yo le miraba y yo lloraba, miraba al cielo y lloraba. Y en eso levanto la vista y en el cielo aparece la imagen de un muchacho con el pelo rubio que me mira amorosamente. En ese momento entendí, la persona me dice, sí, su hijo falleció, no sé qué, no sé cuánto, tal escena cambia, ¿no? Y yo después cuando me despierto, me vuelvo a sentir esa angustia de desgarro total, de sentir que pierdo algo. A todo eso se relaciona con mi vida real, en el cual yo había perdido un bebé, ¿no? Pero también se relaciona en mi vida real porque yo tuve un hijo que después lo uno con el árbol genealógico y un día con mi profesora de psicogenealogía descubre que él era gemelo simbólico del bebé que yo había perdido. Wow. Que relaciona con este dolor y sufrimiento que yo sentía, que también tenía que ver con algo de una vida pasada, pero que todo en conjunción, cuando yo escucho que Horus dice, igual que yo ya lo había entendido antes, todo sucede en este momento, todo sucede en este momento. Es tan así, porque en ese mismo momento que yo hice inconsciente de esa situación, primero el dolor se desapareció, el dolor del pecho se desapareció. Segundo, yo el proceso de esos días después de hacer conciencia de que eran como si hubiesen sido gemelos, pero que uno lo perdí y el otro estaba vivo, que es mi hijo que está acá, el entender eso, en ese mismo instante, en mi cuerpo biológico se produjo un proceso como de perder un bebé. Empecé con hemorragias, dolores fuertes, y esto sucedió en ese momento. Días después tuve una semana de cama, deshecha, pero entendí que en ese momento estaba haciendo conciencia la pérdida de algo que en otro momento no me di cuenta, pero que tenía que ver con alguien que estaba, porque él me decía todos los días, ¿para qué vivir? Mejor me muero, es mejor estar muerto que estar vivo. Habían situaciones con él que se presentaban en mi vida y que yo sufría y no sabía por qué sufría y por qué lloraba y por qué él me atacaba y siempre estaba enojado conmigo porque había algo que lo hacía que me atacara, entre comillas atacar, ¿no? Claro, cuando yo le cuento a mi profesor de psicogenealogía y entendemos el árbol genealógico y entendemos que una cosa muestra al otro, entendí que él
más que enojado porque había un dolor que él estaba mostrando, porque no era uno, eran dos, y él estaba mostrando el dolor del otro, que yo no lo veía. Entonces, ¿qué hago? Hago consciente lo inconsciente, reconozco a ese bebé que no estaba, pero lo reconozco, y me busco en internet una foto, lo pongo en un cuadrito, y me lo reconozco para mí, para yo saber que él estaba ahí, para yo ver que él era, y cuando yo hice eso, te juro que él hizo un cambio, un antes y un después, dejó de sufrir, dejó de doler, dejó de creer que se quería morir y un montón de cosas. Pero, y todo tiene que ver con todo. Ahí voy a hacer una intervención, Akiria, porque esa es una de las cosas que nosotros hemos venido arrastrando y con la que yo me he topado y he observado. Cuando tú dices, él tenía ganas de morirse, él tenía un conflicto, realmente sabes que no era él, ¿no? Sí, claro que sí. Eras tú que no te querías, ¿sabes tú con que qué? querías morirte. Claro. Lo reconozco, y no solo eso, cuando conecto con mi ancestralidad y conecto con quién fui, con los ancestros, con quién fui en la ancestralidad, que a mí me llegó un día un nombre, y un día Maika en un vivo dice ese nombre y dice, ¿qué viene a mostrarme el nombre? ¿Qué viene a decirme a mí? Me viene a decir a mí que ese ancestro tuvo un dolor, tuvo un sufrimiento, tuvo una tristeza que no fue observada por él y que yo hoy vengo a hacerla consciente. Cuando me dijo eso, fue ¡wow! Porque a mí me pareció, a mí en mi ancestro me salió, por ejemplo, un día me llegó el nombre Virgen María, ¿no? Y yo soy del signo Virgo, que representa una virgen, ¿no? Y empecé yo ya estaba en esa búsqueda de codificación de un montón de cosas que tenían que ver conmigo, pero no entendía de qué era. Cuando salió el nombre, y Maika dijo lo que dijo, y entendí el dolor y sufrimiento de la pérdida en el pecho, por un hijo, que ese hijo era Jesús, que Jesús murió, y que era el dolor de esa madre, de la pérdida de un hijo que yo sentía, y el caerse de rodillas al piso cuando en el sueño, en el registro akáshico, era la Virgen María arrodillada en la cruz por la pérdida de su hijo. Yo hice pum, 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 y dije, wow, no, wow. Es que esto solamente tiene una respuesta cuando tú lo vives. Cuando tú estás allí, viviendo el proceso de transformación, viendo las cosas desde la lupa, lo que no veías, lo ves en grande, en gigante, entonces demuestra que vamos por buen camino, que estamos en el camino correcto, que estamos ahondando y estamos caminando hacia nuestro ser interior, que todo lo que está allí afuera es mi universo, expresándose para darnos una alerta de que eso que está allí está en mí. Y eso que me estoy diciendo afuera está adentro, gritándome, tratando de sanar y avisándote con una alerta. Por favor, míralo, míralo y sáname, que me quiero librar. Ese ser espiritual, esa esencia divina que somos, también quiere evolucionar y no evoluciona porque no tiene contacto con nosotros, porque nosotros estamos distorsionados con pensamientos, distorsionados de emociones, distorsionados en acciones. Entonces, en el mismo momento que vamos equilibrando, el elevado puede fluir esas hermosas informaciones mientras que estamos alerta, ¿no? Escuchándonos. Aquí hay algunos comentarios extraordinarios de las maestras. Lucayat nos dice, pero eso también tiene que ver con el tema de las fractales, y hablo coros, no son ancestros sin experiencias o hechos, o que nos muestran y que son cosas que tenemos que resolver. Muy importante, pero como decimos nosotras, estamos en un proceso comenzando, nosotras nos iremos resolviendo poco a poco, como la misma Maika le pasó, que muchas cosas que dijo, después dijo, mira, no, las corrijo, era así, sí. Para ese momento fue perfecto, ahora para mi momento también es perfecto, que nosotros estemos en la búsqueda, ensayo y error,
ensayo y error, pero hay un momento que te llega la ficha que tú dices, esta es la ficha. Genial, llegó la ficha. Entonces, Porque pasan a lo otro límite. verás. O sea, hay una gran diferencia. Hay muchos maestros que pueden hablar desde su percepción de conciencia de cómo lo ven ellos. Pero cuando uno internamente empieza a unir esto, con lo otro, y te resuena y sentís que es así, no, como dice Maika, aunque esté el presidente o lo que sea, va a ser irrefutable para ti. Es lo que es. Y punto. En ese camino hace rato que yo como que vengo transitando. Pero mirá, te digo otra cosa. El otro día, por ejemplo, de tan conexión que estoy conmigo misma, que siento que estoy en conexión con mi ser interno, ¿no? Fluyendo en todo lo que me sucede. Y el otro día una maestra me escribió para hacer un vivo y me quería hacer no sé cuántas preguntas concretas, ¿no? Y a mí en ese instante me fluyó el no, maestra, no puedo. Y cuando me sale, no, me sale no, no en mi mente, no en mi ser. Entonces le digo, no puedo, y me hago una pausa para mí, el por de qué decirle que no, porque me sonaba grosero decirle que no, porque si la maestra se quiere expandir, ¿por qué decirle que no? Y me viene automáticamente no porque te limita. Entonces, claro, le pongo, no, maestra, porque me limita tus preguntas, o sea ya el elevado pasó a ser tu auxiliar. No porque me limita, bueno, perfecto, no porque me limita, y pregunto por qué me limita, ¿no? Y ahí me doy cuenta que yo cuando hablaba con Amenyat, siempre le decía, no pongas ningún tema específico porque yo quiero fluir en lo que salga. No quiero estar encapsulada, encuadrada con algo. Yo necesito que salga. No me puedo encerrar en algo. Pero también hice la pregunta, y cuando estaba sola en casa, me vino la respuesta del por qué el no encapsularme, el por qué no, que tenía que fluir. Y después escucho un vivo de Chorus, en el cual Chorus hace un vivo con una maestra, y la maestra le dice, lo presenta, presenta a Florencia, presenta a Calara, y habla de Chorus, y cuando le dice que se presente, le dice que no puede porque lo limita. Yo cuando dijo eso dije, a mí me pasó eso. Entonces no es lo que dicen nosotros, es lo que yo siento. Cuando yo lo escuché, era como ponerme enfrente mío, mi padre elevado me la puse y me dijo, bueno, mirá, acá, presta atención a esto. Esto es lo que vos estás pasando. Y ahí dije, y ahí dije, no voy a negarme más a seguir, a fluir, voy a hacer lo que siento. ¿Sabes por qué te pasó eso del video a Kiriak? Porque internamente tu mente se seguía sintiendo culpable por haber dicho que no. Entonces, esa mente sigue allí, pero entonces como que cuando te dijo, lo oíste, lo mismo, o sea, no me limites, wow, hizo un boom y soltaste, liberaste, te sentiste como libre. Lo fascinante de esto fue que en el mismo momento que yo recibí el mensaje, me llega, le voy a poner, sí, primero le puse, ¿cuáles son las preguntas? Me dijo las preguntas, y en ese mismo instante me llegó el no. Y cuando yo me quedé ahí como diciendo, ¿cómo le voy a poner que no? Me dijo, no de vuelta, ¿no? Y yo, está, ok, como dice Maika, ok. Entonces, ahí escucho, no porque te frena, le digo, bien, me frena, pero lo que más me siento fascinada es que hice la pregunta y recibí la respuesta, y automáticamente no fue una traba mental de que estuve 14 horas pensando, porque no, fue pim, pum, pa y chao, pim, pum, pa y chao, y desde que el otro día ayer, me fui a hacer un cortito en Instagram y me fui a nombrar y automáticamente me salió otro nombre. O sea, me quedé en blanco y no me podía acordar de Akiriak, no me podía acordar. Y quedé en blanco y digo, ¿y ahora? Corto el vivo, o sea, corto el coso y digo, no puede ser que no me acuerde de mi nombre. Entonces, no me puedo imaginar eso. Y quiero decirme, nombrarme con el nombre de mi secretaria y no me puedo acordar de nuevo, mente en blanco. Ok, corto de vuelta. Y ahí me cambia y me sale
¿cómo era? Kairek, ¿no? Pero yo dije, no, pero yo estoy transitando otro, ¿no? Y me vuelve a la mente Kairek, me presento como Kairek, me presento como antes, pero en conciencia que me había llegado algo distinto, ¿no? Ya hoy amanecí, tuve una noche de conexión telepática con mis células, que estuve en una charla de 1 a 1 que no te lo puedo describir, cómo preguntaban y recibía, preguntaba y recibía, preguntaba y recibía, y fue maravilloso, tanto así que segundo antes de despertarme me llegó el nombre, Sanubi Kairek. Digo, bien, y yo dije, ya está, ahora no puedo decir que no, porque con la charla que tuve en la madrugada no puedo decir que no estoy con pasando. Sabes que a mí también me está pasando, Akiria, que estoy soñando mucho. O sea, primero duermo poco, me despierto muy temprano y parece que ya recargué y que tengo muchos sueños vívidos, o sea, demasiados sueños que no les tengo coherencia. Y he visto nombres, pero me pasó como el cuento de Ameniac. Todavía no lo supero. Vea, cuando sueñas escribe una libreta, pero no te vas por escribir porque se te quita el sueño. Yo, mesa, cama, mamá, 13, y al despertar no supe que era eso. El de hoy no sé qué es, pero ya nosotros estamos viendo un proceso en nosotras. Mira, la vibración en las noches, y casi siempre es 8, 8, 9, yo siento por dentro, y en el primer chakra comienzo de las rodillas hacia abajo en el primer chakra, lo siento, y a veces la coronilla. Entonces, bueno, ahí en ese momento paro, me acuesto y empiezo. Gratitud, te amo, células hermosas, criaturas divinas. Sé que tengo que agradecerte tanto porque por ustedes estoy aquí en este cuerpo humano, majestuoso, lleno de vida, en esta gran oportunidad que me ha dado el Padre para poder transitar. Hagan el cambio que necesiten hacer, les doy el permiso para que transformen lo que tengo que transformar y para ver con lupa lo que tengo que seguir sanando, cuáles son mis límites, porque a veces no los vemos, Reina, no los vemos. Están allí como es rutina, no los vemos. Y es tan hermoso vivirlo, esa transformación desde el amor, desde soltar, que venga lo que tenga que venir, Luis. Ya tanto que hemos llevado, tanto que hemos fluido, y estar parado hoy con este oro puro, este diamante en la mano en bruto, donde nosotras tenemos el poder de pulir. Y mientras más pulido y que en tiempo tenga puliéndose, dependerá solo y únicamente de ti, porque ya estamos completas. Y aquí voy a agregar algo que me dijo mi hijo. Yo estaba hablando en un audio en el grupo y le dije a Shach, la de México, tranquila mi reina, no es que te falta nada, estamos completas. Estamos trabajando en nuestro proceso, pero ya todos los cuerpos están completos. Cuando Tranco me dice, mija, ¿y tú estás completa de qué? ¿Qué estás completa? Mi vida, le digo. Lo que pasa es que hace 100 años o 150 años, el cuerpo humano, la evolución celular, no estaba capacitada para recibir esta energía y estas vibraciones. Ahora ya está completo. El proceso evolutivo de cuerpo, de biología, de conciencia, de energía, está listo. Lo que tenemos nosotros es que pulirlo y eso nos encargaremos nosotras. Aquí hay algo que escribió Lucayat, que te lo voy a leer porque todo es expansión. Gratitud infinita por eso. Dice, es la diferencia entre ancestros y lo que ella dice, que son personajes que te mandan porque su experiencia la vas a captar a la primera y la vas a entender. Ejemplo, el dolor de Virgen María en tu caso. O sea, es como, no es ancestro, sino es como una referencia para que te fueras a ir a ver a tu proceso que habías vivido como una referencia de un personaje. Es lo que ella está explicando ahí. Pero puede ser, maestra. Yo, en realidad, de ancestralidad, me escuché mucho los videos de Maika para poder entender, porque hubo un momento que para mí no era claro todo eso, ¿no? Después escuché mucho que ella repetía, los de antes somos los de ahora, los de antes somos los de ahora, los de antes somos los de ahora, y yo dije, bueno, está, como
una situación en mí se presentaba y se repetía en mi mente, se repetía en el nombre que se presentaba, no es que se me presentó solamente en un sueño, es que se representaba en nombres, como dijo Maika, cuando los nombres llegan, escuchen y anoten, anoten que tiene una información para ustedes. Cada uno en su transitar lo relaciona con la historia, con lo que suceda. Puede que sí, puede que no, pero como Maika dice, hay muchos que han repetido y han estado y han sido ancestros que nadie reconoce, hay otros que han sido ancestros que han sido muy reconocidos, y hay algunos que se identifican con alguien muy alto que todo el mundo conoce, pero tiene mucha idea clara de lo que está haciendo, y bueno, que sea lo que sea, será lo que tenga que ser cuando tenga que ser, si tiene que ser, y yo simplemente en lo que me surge cuando me surgió esa conexión de una cosa en otra, el por qué, el para qué. Si te sirve. Exacto, exactamente. Nosotros estamos en el aquí, en el ahora, y la información que llega a nosotros hoy puede ser una cosa y mañana puede mandarte otro tipo de mensaje. O sea, él está simplemente y te dice, que mira, lo que trae claridad a mi transitar y a lo que me sucede a mí. Después si a otro le resuena o no le resuena, si le cae bien, si no le cae bien, que yo ponga esa referencia o no, y bueno, se me escapa de las manos. Yo explico en lo que mi transitar me sirvió y apareció y se me nombró y se me describió de una manera clara para lo que sea, porque yo estoy acá y por algo es. No, eso es perfecto. Por ejemplo, a mí, o sea, el que la mente te limite o que alguien te limite con de un punto de vista desde su perspectiva. Por ejemplo, a mí me pasó que a mí me escribió Alaika y me dice, tienes que ordenar tu nombre. A mí, al principio fue Akicha, el que escuché desde la primera vez fue Akicha, lo había escrito mal. Me corrigieron el Akicha, me metieron el H y me lo convirtieron en S la C. Bueno, ahora soy Akicha con H. En ese momento, ella me escribe, yo le contesto gratitud infinita, si puedes, pues, por supuesto te permito que me lo cambie. No me lo cambió. Empezó mi cabeza. Ah, no, dije, no, no, bueno, es que si soy Akicha o no soy Akicha, o independientemente de que me cambien un nombre, no voy a dejar de ser ni voy a dejar de transitar. ¿Me voy a parar esperando que me den el nombre? No. Claro. Yo continúo mi trabajo de ver videos, mi trabajo de hacer mi observación, de escribir lo que me llega, de también tomarme mi tiempo y irme para la plaza, no hacer nada, a estar tranquila. O sea, si va a llegar y mi elevado quiere que cambie el nombre, me lo dirá, será en el momento perfecto. Y si no llega, y si llega perfecto, y si no llega, sigo siendo Akicha hasta que se diga lo contrario. Pero en este transitar es muy hermoso poder vivir esta experiencia única. Cada una tiene totalmente individualidades que ir transitando, pero en esa individualidad somos todos juntos un mismo Por eso objetivo. Porque cuando aparecen las opiniones o situaciones externas de otras personas que se arriman, que hablan, que opinan, que dicen, uno puede tener el límite de quedarse ahí y como vos decís, que eso me frene, que me dé inseguridad, que me limite, o nada, o sigo transitando lo que a mí me está guiando para yo ser quien soy ahora, porque si yo hubo un tiempo pasado que me quedé en esos límites y no avancé a ningún lado, y cuando dejé de observar lo que decían los otros y empecé solamente a observarme a mí, es que he fluido todo lo que he fluido hasta ahora. Todo esto que está a mí ha sido porque yo dejé de quedarme con esa opinión del otro. Por ejemplo, a mí me pasa que mi hija, una de mis hijas, yo le decía todo esto de Maika, del ser cristal, de la extravolución de la célula, y ella me decía, ojo, ¿dónde te metes, mamá? Ojo, porque hay energías bajas que te pueden sacar no sé qué, la energía, te chupan la cosa, no sé qué, no sé cuándo, empezó con un mundo de cosas, y yo le digo, ay, no, y me decía, sí, mamá, tenés cuidado, no sé qué, que mirá que hay en el astral, que hay no sé qué, y yo digo, no, en mi mundo eso no existe, y ella me decía, sí, tenés cuidado. Bueno, cuando yo le decía que me nombrara con mi nombre, cristal,
cristal, ella me decía, yo no te voy a nombrar de ninguna manera. Mirá si yo estoy alimentando algo que te quiere chupar la sangre, que te quiere chupar la energía. Y ella está como yo, persiguiendo los malos. Claro, y yo decía, no, mi amor, no pasa nada de eso. Y ella me decía, no, yo no lo voy a hacer, a mí no me pidas, y va, no me escucha. Entonces yo digo, mi amor, ¿vos me ves mal? No, eso es que hacen eso, arreglan todo para que vos pienses que estás viviendo bien, pero en realidad no lo estás, te están chupando la energía de atrás. Cuando yo decía que me sentía cansada porque estaban las nuevas vibraciones de Maika al principio cuando empecé, para ella era como que me estaban sacando la energía. Y ahí entendés que cada uno tiene un proceso distinto. Una perspectiva totalmente diferente y respetable. Yo la dejo que ella transite en lo suyo y no me detengo, porque si me detengo yo no llego a donde tengo que llegar, que no sé dónde es, pero bueno, no importa. Con libertad, con verdad, en el aquí, en el ahora, observándonos el trabajo que estamos haciendo para mejorar cada día. En gratitud infinita por la información de Maika, no me canso de darle las gracias porque su valor para poder salir al público, sí, con su familia, y decir, esto me bajó y lo expando, punto. Y se llevó por delante a todo el mundo. Eso también nosotros seguir expandiendo la información. Hermosa Akiria, si quieres hacerte una hermosa despedida, igual como tu hermosa entrada, tienen las cámaras para ir cerrando este hermoso vivo. Nada, hermosos, ¿qué le voy a decir? Respiren y fluyan en el momento presente, que este es el único momento que existe. Cierto. Estamos en un hermoso presente en el aquí, en el ahora. Abrazos de luz para todas las hermosas maestras que con su granito de arena nos expandimos y nos ayuda a seguir transitando y dándonos valor y honor a todas ellas. Gracias a todos los presentes por habernos acompañado tan hermosamente con su que siempre han sido bienvenidos. Que tengan una hermosa semana. Nos volvemos a ver el otro miércoles, que es mi día libre. Gracias. Mi día de expansión. Gratitud, te amo. Cuídate, hermosa. Me la pasé divino. Yo bomba. Chao. Chao, chao.